resaltar, la importancia de la información económica en la negociación colectiva. Si logro pasar esto, ¿vale? Mm, ok. Entonces vamos a, como ustedes ven, son 5 temas, ¿no? La libertad sindical y la negociación colectiva, los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva que tienen que ver con la entrega de información, porque ustedes como organización sindical, yo les estoy diciendo, la información es poder, la información económica es fundamental que se tenga para la negociación colectiva y la pregunta es, ¿cómo lo obtengo? ¿Quién me lo da? ¿Dónde busco? Entonces vamos a ver hoy día que en realidad obtener y pedir información económica es un derecho que tienen las organizaciones sindicales, pero también tienen como derecho, está limitado. El derecho a la información en la negociación colectiva. Tienen derecho a pedir esta información en el marco de la negociación colectiva. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, in situ de la información económica? Y luego vamos a diferenciar entre el dictamen económico laboral, que es el documento que entregan en las negociaciones colectivas del sector privado, y en las negociaciones del sector público, la información económica está contenida, entre otras cosas, en el informe final del estado situacional de la administración pública, ¿no? Que ustedes deben saber, que seguramente no han leído, porque ya ha habido 3 estados situacionales de la administración pública, ¿no? Y ahora en mayo, seguramente a fines de mayo, saldrá el nuevo informe final del estado situacional de este año, ¿no? Para la negociación centralizada. Entonces, vamos a empezar. Primer tema, la libertad sindical y negociación colectiva y sus principios, ¿no? Sabemos y hemos estudiado en la clase anterior que la libertad sindical es un derecho fundamental que tiene contenido complejo. Uno de esas expresiones de la libertad sindical es la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene una finalidad que es llegar a convenios colectivos o laudos arbitrales o acuerdos de conciliación, ¿no? Todo eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin supremo? Que los trabajadores y las trabajadoras logren mejores condiciones laborales de contenido económico y no económicos, ¿no? Pero en el tema de principios debemos partir un poco para poder situar por qué es importante la información económica, que el pliego de reclamos nace o parte de reconocer que en cualquier empresa o en cualquier entidad siempre va a haber un conflicto laboral. ¿Qué es un conflicto laboral? ¿Que yo me pelee con mi empleador? No, no es que yo le mire mal y ya existe un conflicto, o no solo eso, sino el conflicto subyace en el concepto de conflicto laboral, significa que existe un problema, ¿no? Un problema que no está siendo solucionado. Por ejemplo, un problema que las remuneraciones, por ejemplo, no satisfacen la canasta básica. Es un problema laboral porque mis 8 horas de todos los días, de cada día que yo como trabajador tengo, lo, lo gasto, ¿no? Porque es mi vida o el trabajar es su vida, lo gasto trabajando. Y trabajo no solamente porque es una forma de satisfacción personal, pero sobre todo porque es un medio para poder yo satisfacer mis necesidades básicas, ¿no? O yo, digamos, el trabajo, desde el inicio sabemos que el trabajo productivo es un trabajo que por un lado yo trabajo a cambio de una remuneración. Y esta remuneración tiene que ser de un monto suficiente que me garantice una vida digna, una vida que me permita subsistir como ser humano con dignidad, ¿no? Pero cuando no se satisface esta sensación, ¿no? Donde no solamente la remuneración tiene que garantizar una vida digna, sino que cuando si yo me capacito y ya tengo o tengo 10 años, 15 años de experiencia, es lógico que esa experiencia sea también reconocido
en mis mejora de mis condiciones de trabajo y en el monto de mis remuneraciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que el conflicto laboral hay un problema subyacente, ¿no? O, por ejemplo, en otro caso, que yo brindo servicio público 8 horas parada. Hay un problema porque un ser humano no puede estar 8 horas parada porque se pone en riesgo la salud de la o el trabajador. Hay un problema que, que dentro de todos los mecanismos de solución de conflicto, uno de ellos es la negociación colectiva, ¿no? ¿Y por qué la negociación colectiva? Porque es un mecanismo, dentro de otros, de solución de conflictos. Por eso es importante relacionar a la negociación colectiva como un mecanismo pacífico de solución de conflictos. No es que la negociación genera conflictos, no, la negociación soluciona los conflictos laborales. También tenemos que saber que en los conflictos tenemos tres, digamos, tres espacios. Vamos a poner esto, ¿no? Tenemos nuestra posición, digamos, ¿no? Yo como organización sindical me opongo a determinadas decisiones administrativas de mi entidad, ¿no? Es mi posición. Pero dentro de, que es, digamos, la señal más externa de un conflicto. Pero tenemos, ¿no?, dos aspectos que no se ven, que están dentro del conflicto, que es la suposición, es decir, por ejemplo, ¿no? No me aumentan el sueldo porque quieren que existan mayores utilidades para los accionistas. Es mi suposición. Y como yo supongo eso, eh, yo me voy a reclamar, ¿no? Voy a reclamar para que me aumenten el sueldo, porque no es justo que solo los accionistas se beneficien y yo como trabajadora o trabajador que ayudo o que formo parte de la estructura productiva y que soy parte y yo genero, ¿no? Soy parte del sistema de generación de utilidades, también tengo que ser partícipe. Esa es mi aspiración, ¿no? Mi aspiración es que se mejoren mis condiciones de trabajo en la medida que a la empresa le va bien o que a la entidad le va bien. Entonces, eso hay que identificar, ¿no?, mi posición, la suposición y mi aspiración para poder elaborar no solamente el pliego de reclamos, sino también la estrategia de negociación. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que la negociación colectiva es un derecho fundamental, eso ya lo hemos hablado, que el Estado tiene la obligación y el deber de fomentar y promover no solamente la negociación colectiva, sino todos los medios, los otros medios de solución de conflictos como la conciliación, como el arbitraje, como los acuerdos directos, etc. También la negociación colectiva es importante que nosotras, las organizaciones sindicales, no abandonen a la negociación colectiva, no digan, bueno, ya no hay resultados, entonces ya no voy a negociar. No, nunca pueden renunciar a la negociación colectiva porque si no ya ustedes es como que les estarían quitando el corazón, estarían quitando la razón de ser. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva potencializa también a la organización sindical, porque al obtener buenos resultados en la negociación colectiva, eso fortalece a la organización sindical, ¿no? Porque logra la mejora de las condiciones laborales y de trabajo de todos los afiliados, no solamente los dirigentes sindicales, sino que se benefician todos. Y si es un sindicato mayoritario, incluso se benefician los trabajadores no afiliados, que yo ya sé que eso es injusto porque no se reconoce pues el gran esfuerzo que muchas veces la comisión negociadora hace, ¿no? La comisión negociadora para llegar a una negociación exitosa, ¿no?
Vamos a ver, aquí han hecho algunos comentarios. Antonia, sí, doctora, los conflictos laborales que tenemos que luchar contra ese espacio tan difícil de negociar con el empleador. Janet, lamentablemente a veces la negociación colectiva se da, pero llegado el momento no quieren cumplir y obligan a hacer huelgas y paros. Sí, pues, ¿no? Ese es otro ámbito, o sea, es como un camino, ¿no? Como un camino que uno va hacia arriba, siempre, yo digo, siempre es como hacer movimientos sindicales, siempre como caminar a cuestas arriba, caminar hacia un cerro, siempre es difícil, ¿no? El camino es complicado. Primero en conformar una organización sindical, logras conformar en la negociación colectiva, llegas a la negociación colectiva, llegas al convenio colectivo y luego no lo aplican, entonces siempre es una lucha, pues porque es así, así es, porque los intereses son opuestos y siempre va a haber una parte que se resista, que en este caso es el obligado del convenio colectivo, que sería el empleador. Pero pero en la medida que estos son derechos fundamentales, el Estado debe promover la negociación colectiva y debe fortalecer el cumplimiento de los convenios colectivos porque se tiene que tener en cuenta que no es fácil llegar a esa fase. No es fácil llegar a un convenio colectivo y por lo tanto lo mínimo que tienen que hacer es que se cumpla, ¿no? Que se cumpla, pero lamentablemente cada vez se cumple menos, ¿no? Pero no lleguemos a ese campo de todavía del cumplimiento del convenio, que es otro tema que seguramente lo vamos a ver más adelante. Vamos a concentrarnos en el espacio de la negociación colectiva, ¿no? La clase pasada hemos visto la libertad sindical, cómo se constituye, cuál es su contenido. Ahora vamos a caminar un paso más y vamos a ver la negociación colectiva. Como este es un diplomado avanzado y nos vamos a concentrar sobre temas que no hemos hecho todavía, que es el análisis económico. Pero siempre es importante recordar estos saberes previos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los principios de la negociación colectiva? Primero, que tiene que haber una negociación libre y voluntaria. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes, por ejemplo, sentar a tu empleador, como pasó en algún momento en algunos países, y ya, me vas a negociar, te vas a sentar o te quemo tu empresa. Estoy haciendo una exageración. No puedes, está prohibido. ¿Por qué? Porque ya esa negociación estaría cometiéndose un vicio de la voluntad. ¿Por qué? Porque ya no sería libre, porque ahí habría una grave amenaza en contra del empleador. Si no se sienta a negociar, puede haber una consecuencia grave, ¿no? Entonces, por eso el primer principio es que la negociación debe ser libre y voluntaria. Contrario sensu, el empleador no puede decir, ya, a ver, firmen este convenio colectivo o los despido a todos. Tampoco es legal tampoco será legal ese convenio colectivo. ¿Por qué? Porque se está obligando, bajo amenaza grave de perder tu trabajo, de firmar un convenio colectivo. Entonces, por eso el primer principio es negociación libre y voluntaria. El segundo es el de decidir el nivel de negociación. A ver, aquí están escribiendo en el chat. Doctora, hemos realizado la negociación colectiva, pero hay cláusulas que no lo cumplen no se cumple en la territorial y hemos presentado al Poder Judicial cumplimiento. Sí, pues Soledad, eso es lamentable, ¿no? Es lamentable que en los últimos años, y se va recrudeciendo, cada vez es más necesario acudir al Poder Judicial para pedir el cumplimiento de los convenios colectivos y o laudos arbitrales. Y además, cuando vas al Poder Judicial, te ponen cada traba, te piden estatutos, te piden el cuaderno de afiliados, que los trabajadores manifiesten su voluntad, si es entidad pública, que hagan una inspección, que Servir haga una constatación de incumplimiento, N cosas, desconociendo, ¿no? Que, por ejemplo, en el laudo arbitral tiene calidad de sentencia, pero nuestra Corte Suprema lamentablemente ha ido ampliando las causales de nulidad haciendo interpretaciones extensivas, cuando la nulidad debería ser clara y expresa y expresamente que
si no se cumple con algo es sanción de nulidad, sí, en esos términos, y no, y sin embargo van ampliando las causales de nulidad cuando no lo dicen expresamente, ¿no? Ese es lamentable en el Perú. La institucionalidad, la justicia no está demostrando ser independiente y no está demostrando cumplir las normas, ¿no? Betty, en la teoría el Estado debe promover la negociación colectiva, pero en la práctica no apoya a los trabajadores. Debemos hacerle cumplir con huelgas y paro, en efecto, ¿no? En la teoría el Estado debería fomentar o al menos no obstaculizar y en la práctica hace todo lo contrario, ¿no? Betty, a nivel centralizado la negociación está en riesgo, ya que hasta la fecha no tenemos piso fiscal para negociar. Sí, en efecto, la negociación colectiva centralizada y descentralizada está en grave crisis, en grave peligro, porque incluso hay iniciativas legislativas que están proponiendo derogar la ley 31188, que es la ley que regula la negociación colectiva en la administración pública. Y en otros casos, el MEF lamentablemente está poniendo un espacio presupuestal muy bajo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado para las negociaciones a diferencia de las anteriores negociaciones, en los espacios presupuestales para las negociaciones descentralizadas eran de acuerdo a la realidad económica de cada entidad. Entonces, en algunos había, aunque todas eran pequeñas, pero en algunas había pues espacio presupuestal 80 soles, en otras 120, en otras no sé, pues 50 soles, que eran bajísimas, pero si ustedes revisan los estados, los informes situacionales del último año, el espacio presupuestal para todas las entidades, independientemente de quién fuese, todos han sido 100 soles. 100 soles para repartirse entre todos. Entonces, eso es un espacio presupuestal bastante irrisorio, ¿no? Y lo que demuestra el incumplimiento precisamente de este otro principio de la negociación, que es el de la buena fe. ¿Qué significa negociar con buena fe? Es que ambas partes deben hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. ¿Qué significa hacer todo lo posible? Una de esas manifestaciones de hacer todo lo posible es que la entidad entregue información básica necesaria para que precisamente las negociaciones colectivas sean exitosas y partan desde una realidad, la información mínima que deben tener las organizaciones sindicales para proponer pliegos de reclamos racionales. Pero si las entidades ocultan o las empresas ocultan información económica, cómo se pretende exigir al sindicato presentar pliegos de reclamos adecuados si ellos no entregan información? ¿Cómo sé cómo está la empresa, cómo está la entidad si no tengo información, si no me la dan, si no me, o me dan información incompleta? Entonces, por eso, una de las manifestaciones del principio de una negociación, uno de los principios de la negociación es negociar de buena fe. Jacqueline, la negociación colectiva es un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, pero muchas veces no se cumple y tenemos que tomar medidas de huelga para que se cumplan. Si nosotros hemos realizado el convenio colectivo y no querían cumplir, le hicimos un plantón en la UGEL y así sacaron la documentación que se había firmado. Sí, la huelga es otra herramienta, ¿no? Con respecto a que el sueldo de la mayoría no cubre la canasta familiar, es totalmente cierto, pero por eso muchos trabajadores se ven obligados a tener dos o tres trabajos. Eso es lamentable, ¿no, Jorge? Porque cuando nuestro trabajo no cubre la canasta básica, nos obligan a sobreexplotarnos nosotros mismos, ¿no? Al tener tres trabajos, en realidad nosotros estamos destinando nuestra vida, que es corta, a subsistir y no a vivir, ¿no? Una cosa es sobrevivir, que es buscar satisfacer mis necesidades básicas, y otra cosa, y utilizamos al trabajo como una herramienta para tener una vida digna, y otra muy distinta es sobrevivir, que es solo satisfacemos necesidades básicas a costa de nuestra vida, porque tener tres trabajos, dos trabajos no es nada fácil.
Eh, Marnit, Coral, el Ministerio de Economía muchas veces actúa como filtro o barrera para su implementación efectiva de los acuerdos logrados. Sí, en efecto, Marnit, si se acuerdan de la clase pasada, nosotros al hacer el análisis de cómo se distribuye el presupuesto público, el tesoro público, vimos dos cosas importantes, ¿no? Que refleja esto. Primero, que el Ministerio de Economía y Finanzas es el superministerio que concentra todo el dinero, centraliza todo el dinero. Es el que tiene mayor presupuesto asignado. Y lo segundo es la policía, entre policía, el ejército, ¿no? El estado policía, les decía, yo les comentaba porque entre todas las entidades que se dedican al orden público, incluso le ganaban al mes, lo que demostraba pues la característica del estado que tenemos, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? Hace 15 años se hablaba de la importancia de de la descentralización, ¿no? De darle mayores autonomías a las regiones, se creó las regiones, se creó los gobiernos locales, los gobiernos regionales, supuestamente tienen autonomía administrativa, económica, pero en la práctica poco a poco les han ido quitando esta autonomía porque los recursos directamente recaudados van al tesoro público. Antes la propia entidad destinaba de los recursos directamente recaudados y de ahí se salía, se podía distribuir para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores a través de la negociación colectiva. Hoy día eso se ha cerrado. Se cerró los, eh, em, los remanentes cuando la entidad no ejecutaba el 100% de su presupuesto asignado, digamos, esa sobra o ese dinero que no se ejecutaba, y sumaba para el siguiente para el siguiente año presupuestal. Ahora ya no, ahora pasa otra vez al MEF. Entonces, todo eso ha generado que en realidad, y luego el principio que me parece correcto, que es el presupuesto por resultados, ¿no? O sea, si tú has ejecutado, yo en un año te doy 1000 soles y ejecutas 800 soles, el siguiente año te voy a dar 800. ¿Por qué? Porque no has ejecutado los 1000 soles, no has podido ejecutar. ¿Para qué quieres 1000 si solo has gastado 800? Eso ellos le llaman el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, y ahí año a año les han ido quitando el presupuesto inicial de apertura, ¿no? El presupuesto inicial de apertura. Kenneth, comparto la opinión de Verdón Marnit. Los mayores obstáculos están en el mismo ministerio. Giselle, en mi UGEL ni siquiera sabían que se tenía que registrar el convenio. Sí, hay que registrarlo, ¿no? Y solo tienen 24 horas. Lucita, lo de bueno, doctora, es que la UGEL al cual pertenezco ya instalamos el Comité de Negociación Colectiva 2025-2026 el día de ayer. Lucita, hay que correr. Hay que correr porque eh, no sé si lo hemos tratado, pero lamentablemente en la negociación colectiva, en la administración pública, los plazos son importantes. Entonces, si ustedes, si recién han instalado, recién van a hacer el trato directo, luego tienen que ir a conciliación y tienen que todo eso cerrar el 30 de junio o máximo el 15 de julio. Entonces, hay que a veces, y eso es una de las estrategias que están asumiendo las entidades, que es dilatar, porque saben que los sindicatos tienen el tiempo acotado, porque si pasan del 15 de julio, lo que va a ocasionar es que su convenio colectivo se aplique para el siguiente año, o sea, no para el 2026, ¿no? Sino para el 2027, porque ya no se va a poder presupuestar en el 2026, porque de acuerdo al MEF, todo cierra el 15 de julio. Luego hacen algunas interpretaciones, en algunos casos los incluyen, en otros no, pero para evitar esos problemas, lo ideal es que pasen por todos los pasos de la negociación colectiva y terminen el 15 de julio. Por eso es importante no dejar
no dejarse pisar el palito de dilatar. Si no se instala en 10 días, manden cartas y pidan. En la medida que ha habido 2 reuniones consecutivas, 3 reuniones donde la entidad no ha faltado, le pedimos la conciliación. No va la conciliación, inicien el arbitraje, pero no dejen pasar el tiempo, ¿no? Eso es una estrategia de las entidades. Soledad, por el incumplimiento de la negociación colectiva hemos realizado huelga nacional indefinida con acuerdo y firmado nuevamente otra acta de cumplimiento a corto y mediano plazo. Fentasia y Ayacucho. Sí, ¿no? La huelga es una herramienta importante que tienen las organizaciones sindicales, pero para eso hay que tener unidad sindical. Georgina, la negociación colectiva es el mecanismo fundamental del diálogo social. Sí, en efecto, Georgina. Emperatriz, la negociación colectiva centralizada y descentralizada se logra con luchas en las calles. Sí, Emperatriz, hay que luchar en las calles, en todos los frentes, ¿no? En todos los frentes. Antonia, la canasta familiar cada vez sube, pero el sueldo no sube. Para eso hay que negociar, ¿no? Georgina, toda empresa debe cumplir el convenio colectivo. En efecto, Georgina, ¿no? Eso es necesario. Y para eso tenemos que tener un Estado que cumpla, que haga cumplir las leyes. Si no las cumple, lamentablemente, eh, en este caso el deudor, que sería nuestro empleador, va a decir, bueno, pues si nadie me obliga a cumplir, no cumplo, pues, ¿no? No cumplo. ¿Quién me va a forzar si no tenemos un Estado fuerte? Por eso es importante tener un poder judicial fuerte, para que exista Estado de Derecho constitucional, ¿no? Bueno, sigo porque si no me gana el tiempo. Luego seguimos comentando sigo comentando los comentarios. Vale a la redundancia. Ahora bien, hemos dicho, ¿no?, que la negociación colectiva es fundamental para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, que tiene principios. Uno de esos principios es la buena fe, que es hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo, y una de esas expresiones de hacer todo lo posible es que la empresa o la entidad entregue información, ¿no? Es el derecho a la información a la negociación colectiva. ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante? Ay, doctora, qué flojera pedir, hay que hacer un papel, no me gusta, que sé qué. Es importante. ¿Por qué? Porque teniendo información y analizando esa información, subrayo, analizando esa información que nos dan, vamos a poder sustentar nuestros pedidos económicos y laborales del pliego de reclamos. Voy a decir, señores, en los ingresos, las ventas, ¿qué es las ventas? ¿Quién hizo las ventas? Ustedes, no, los trabajadores. Nosotros hemos vendido, hemos subido digamos, de un volumen de venta de 10 millones a 11 millones. Hemos aumentado el volumen de ventas. Por eso es razonable que ese volumen de ventas se vea traducido en la mejora de las condiciones de los trabajadores. O en entidades públicas, ¿no? Señores, eh, tenemos ustedes como los directores, en el último año se han duplicado el sueldo. El director ejecutivo, el director de el asesoría jurídica, el jefe de recursos humanos, todos se han subido, se han duplicado el sueldo. Y nosotros tenemos 10 años sin aumento de sueldo. Y encima ha aumentado el espacio presupuestal. Encima han contratado más trabajadores, digamos, más trabajadores, o tienen más SNP. Hay dinero, por favor, parte de ese dinero, destínenlo para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero si yo no sé cuánto es el nivel de presupuesto, cuánto se ha ejecutado, cuáles son las deudas de la entidad, cuáles son los ingresos, cuántos son los sueldos de mis directores, o qué sé yo, esa información, ¿no? ¿Cómo yo voy a negociar? ¿Cómo sustento? ¿Cómo sustento que yo quiero un aumento de 200 soles o 300 soles? Si no sé nada de mi información económica de mi entidad y mi empresa. Por eso es importante saber. Asimismo, también permite,
no solamente analizar cuál es el estado financiero y decir, ay, mi empresa está mal, me voy a poner a llorar, o mi entidad está mal, tiene muchas deudas, me voy a poner a llorar. No, tienen que saber ustedes explicar por qué mi entidad está mal. Por mi culpa, por la culpa de los trabajadores, porque, no sé, pues son poco productivos. Hay que analizar. Si dicen, no, sí, somos poco productivos, entonces hay que mejorar. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo ayudamos? Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento una experiencia. En una empresa petrolera, no voy a decir el nombre, se dieron cuenta que desde que entraban, ellos venían todos, es una empresa que para entrar al centro de trabajo tienen que venir con la avioneta. Entonces, se entendía que ellos llegaban todos a una hora puntual, digamos a las 8 de la mañana. Pero para cambiarse y llegar a la instalación donde tenían que trabajar, la entrada era a las 9 de la mañana y siempre había un alto, pidieron información y se dieron cuenta que el 60 o 70% de todo el personal siempre llegaba tarde, siempre llegaba 10, 15 minutos tarde y la empresa les descontaba. Entonces el sindicato, que fue muy atento, dijo, ¿por qué nos están descontando siempre? ¿Por qué llegamos tarde? Doctora, es que yo ya casi ni siquiera me alisto, ni mi mameluco me puedo poner ni nada, porque para entre que nos deja la camioneta y el lugar donde yo tengo que dejar mis pertenencias y cambiarme, tengo que caminar 20 minutos, por lo menos, a paso rápido. Y si voy lento, me demoro 30 minutos, porque la empresa pues es inmensa, ¿no? Entonces esos 30 minutos de eso hacía de que ellos llegaban tarde y no tomaban desayuno. ¿Qué se hizo en esa negociación colectiva? Pedimos que se instaure bicicletas y se logró, ¿no? Fue algo sencillo, porque son bicicletas, además de otros contenidos, pero solucionó este problema, el problema de que llegaban tarde, porque ya caminando era media hora, pero en bicicleta era 5 minutos. Entonces se solucionó un problema laboral. ¿A través de qué? A través de la negociación colectiva. Entonces, por eso es importante identificar, ¿no? A través de esta información social, laboral, económica, financiera, poder identificar también y leer esta información económica, laboral, social y financiera, para poder identificar cuáles son realmente los errores de la empresa o de la entidad. Muchas veces es mala administración, simplemente mala administración, y porque esos pasivos lo va a cargar el trabajador, que lo cargan los directores. ¿Por qué los trabajadores? O al menos es un fundamento. ¿Para qué? Para que se logre una negociación que permita que el ingreso no pierda por la inflación, se mantenga el poder adquisitivo, ¿no? Es lo mínimo. Entonces, pero para eso tienes que saber fundamentar y saber leer los estados financieros. Entonces, como les decía, el principio de buena fe, entre otras cosas, es eh, la entrega de información, ¿no? Para formular eh, un, un pliego de reclamo razonable. Ahora, ¿qué información se necesita? Ahora vamos a leer rapidísimo. Antonia, doctora de negociación colectiva, que negociamos economía y finanzas, observa, no quiere dar propuesta, está difícil actuar, actúan de mala fe, nuestra esperanza de mejor condiciones económicas va mal cada vez. Sí, Antonia, pero los trabajadores de la administración pública tienen una fortaleza, que ustedes, a diferencia del sector privado, pueden organizarse. Una huelga nacional bien hecha, van a ver cómo se sientan a negociar, pero bien hecha, bien coordinada, con unidad, así, no ampliarla, sino un día, solo un día, bien paralizados, todos paralizados, van a sentarse a negociar. Pero si ustedes ceden, porque ellos en la negociación centralizada el Estado ya sabe, y otra cosa, y es algo que también es cierto, y yo he criticado, y he dicho que lamentablemente para el Estado es fundamental que cierren la negociación centralizada. ¿Por qué? Porque el negociar y cerrar a nivel descentralizado permite
que ya no se negocie remuneraciones a nivel descentralizado. Entonces, para el MEF le interesa siempre cerrar centralizado porque les dan pues aumentos para todos y flat, ¿no? 50 soles, no importa si la entidad está muy bien financieramente, eso no importa. A todos les da 100 soles o 50 soles de acuerdo al régimen laboral, o a veces escalonado, eso va variando, pero digamos no pasa de 200 soles, ¿no? Cuando existía la negociación descentralizada, antes, cuando había esta ventana, todavía no estaba la ley 31188, los aumentos eran más, porque ¿por qué? Porque se podía hacer la evaluación entidad por entidad. En cambio, en la centralizada no se puede hacer eso, se hace un análisis macroeconómico, ¿no? Entonces, cuando se analiza macroeconómicamente, y el aumento es para todos, no puede ser muy amplio el aumento de remuneración. Entonces, por eso es que yo sé que sí se va a cerrar a nivel centralizado porque eso le conviene al Estado, ¿no? Porque si no cierra aumentos, le abre la puerta abierta a las negociaciones descentralizadas, ¿no? Gladys, doctor, y cuando la entidad pierde el espacio fiscal del año 2024 para el 2025, ¿qué sigue? Nosotros hemos hecho la denuncia y estamos en la espera de lo que sucede. Bueno, ahí hay todo un cuello de botella, que hay como una especie em, de tira y afloja, ¿no? Yo en algunas conferencias yo he dicho, estamos en los primeros años de negociación y todavía es como que se está moldeando la negociación, todavía se están midiendo las fuerzas entre las organizaciones sindicales y el Estado. ¿Y qué hace el Estado como estrategia? Lo que está haciendo es, lo que está luchando y tiene sus interpretaciones, es que si no se logra pactar en el año, por ejemplo, ahorita están discutiendo el periodo de reclamo 2025. Si no cierran hasta 15 de julio del 2025, se aplica para el año 2027. Y por lo tanto, digamos, si hay otra negociación que se está arrastrando del año pasado, del 2024, ya este 2024 ya no podría, digamos, cerrar, o no podría superar el 15 de julio, porque ahí ya para el 2026 habría dos ejecuciones, ¿no? Del laudo 2025, o perdón, del convenio colectivo laudo arbitral 2025 y convenio colectivo o laudo arbitral del 2024. Los dos se tendrían que ejecutar en el 2026. Entonces la pregunta es, ¿puede haber dos convenios colectivos que se ejecuten a la misma vez? Para el Estado no se puede. Pero, ¿por qué? Porque confunden lo que es vigencia con la aplicación de convenio. La vigencia es año a año, ¿no? Este es mi pliego 2023-2024, este es mi pliego 2024-2025, este es mi pliego 2025-2026. Y entonces, la vigencia debería ser de ese año, o sea, del año 2024-2025, porque si yo lo traslado a la fecha de cierre, estoy anulando todas las negociaciones que yo he negociado o que no he podido negociar y que no he cerrado entre el 2000, del año 2024-2023. Entonces, por eso ahí hay un tiro y afloje que todavía eh, el Estado no quiere reconocer. Ellos quieren que solamente exista un convenio colectivo por año, y si yo cierro, digamos, un convenio con vigencia 2026, pero de un año anterior, entonces solamente se debe regir y ya no más. Lo cual lo que va a generar es que solamente existan pocos convenios colectivos y queden muchos espacios sin negociación. ¿Por qué? Porque no lograron cerrar en su tiempo. Por eso es muy importante que los sindicatos hagan todo el esfuerzo para cerrar en su momento, no demoren, porque eso es un cuello de botella que el Estado aprovecha. El Estado aprovecha y lo hace como estrategia. ¿Para qué? Para que se discuta, que regrese, que va al arbitraje, que la nulidad, que la ejecución, que y se amplía. Entonces, por eso cierren en su momento. Eso, con eso no digo cierren cualquier cosa, solo caminen, cierren el trato directo, no hay acuerdo, vayan a conciliación, no hay acuerdo, vayan a arbitraje y terminen antes del 15 de julio. Ya.
Ahora, pero eso no es nuestro tema, no me quiero perder. ¿Qué es la información? ¿Qué información es necesario para que el sindicato negocie de forma razonable y propongan pliegos de reclamos que tengan mayor éxito? Primero, saber quiénes son nuestros afiliados, cuál es el perfil de nuestros afiliados, cuáles son las necesidades, ¿no? Sé que hay, sobre todo son necesidades económicas, pero también hay necesidades laborales, como este, por ejemplo, de este sindicato que les contaba, que necesitaban bicicleta porque el traslado era muy lejos. Entonces, también se soluciona problemas laborales, etcétera. Y la evaluación estratégica de cómo va a ser la negociación, cómo es mi empleador. No todos los empleadores son malos, hay empleadores que sí, que dicen, yo con mi gente, me identifico, yo quiero negociar y a veces el Estado peruano no quiere, o sea, la entidad sí quiere, pero el Estado no quiere. Entonces hay formas de poder llegar a acuerdos, ¿no? También hay que saber todo el tema laboral, cuántos trabajadores CAS tengo, cuál es 276, 728 en sector privado, cuántos son 728, cuántos son contratos temporales por inicio de actividad, por regímenes especiales. ¿Por qué? Porque de esa manera sea lo que me estoy enfrentando, cuántas empresas tercerizadoras hay, si hay otras empresas que se están robando todas mis utilidades, porque hay, ¿no? Hay empresas tercerizadoras fachadas. Si yo no conozco eso, voy a aceptar las migajas que me da mi contraparte, ¿no? De la empresa, cómo es su estado económico, cuál es su proceso productivo, sus clientes, cuál es la cadena productiva, cuál es el grupo de empresa que pertenece, para poder identificar si ahí no hay fraude a la ley, si no me están robando mis utilidades, todo eso. ¿Para qué? Para luego en la negociación colectiva, y es algo que es muy importante, que a veces los sindicatos no toman conciencia, que es la oportunidad en que yo me siento a ver la cara del empleador, y a veces a los empleados no les gusta, pero ahí está, tienen que estar ahí sentados. Y es la oportunidad para que las organizaciones sindicales le digan todos los problemas que identifican en el trabajo. Entonces es importante. Y también hay que saber la información del sector de la producción, ¿no? Al que le pertenece. ¿Para qué? Para saber si la actividad ha sido buena, si ha sido mala, si está en crisis, si no está en crisis, si está produciendo, no está produciendo, cuáles son las deudas, cuáles son las ventas, etcétera, etcétera. ¿No? De repente, por ejemplo, el sector agrícola digamos, la guerra, cómo ha impactado esta guerra entre Rusia ay, se me olvidó, Ucrania, ¿no? ¿Cómo impacta eso en mi sector? ¿O cómo impacta la subida de aranceles de Estados Unidos? Todo eso tengo que saber para que luego no me sorprendan y me den información falsa o me den información inexacta. Entonces, ¿cuál es el, digamos, las leyes que avalan mi derecho a la información? ¿No? En el sector privado, en la Ley de Relaciones Colectivas, en el artículo 55 dice, ¿no? Que los trabajadores, los representantes del sindicato, deberá, a solicitud del sindicato, los empleadores deben proporcionar la información necesaria sobre la situación económica, financiera y social y todo lo demás relacionado con la empresa para que la información no sea perjudicial para esta. Es decir, que hay información que siempre va a ser reservada, pero esta tiene que estar debidamente justificada, es decir, por qué es reservada, ¿no? Ahora, un límite, y eso es muy importante porque yo he visto que han sancionado dirigentes sindicales, la información que se entrega es información en el sector privado es información sensible, porque tiene que ver con el volumen de ventas, estrategias, etcétera, etcétera. No se puede compartir. Si ustedes comparten, eso puede ser causal de un proceso disciplinario. Es importante guardar reserva de la información. ¿Por qué? Porque si esta información llega al sector, a la empresa que compite con mi empresa, la empresa va a saber cuál es la estrategia y le va a ganar. ¿Quién va a perjudicarse? No solamente la empresa, nosotros también. Por eso es importante tener mucho cuidado de la información que se comparte. Ahora bien, en el artículo 56 de la Ley de Relaciones Colectivas dice que
El Ministerio de Trabajo es el responsable de Son las 6. hacer la elaboración del dictamen económico laboral, ¿no? Es muy importante saber quién es el llamado a ser el Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, hasta hace algunos años el ministerio también sacaba dictámenes económicos laborales para el sector público, al día de hoy ya eso se han declarado incompetentes y ahora es servir y las entidades, las oficinas de cada entidad o las entidades en la negociación colectiva descentralizada son las entidades las que elaboran este informe de viabilidad presupuestal, ¿no? Pero el sector privado es el Ministerio de Trabajo. En el sector público, el artículo 14 dice, ¿no? De la ley 31188, que el Estado, a solicitud de las organizaciones sindicales, debe suministrar estructuras salariales, y no solamente en la negociación centralizada, que yo supongo que lo solicitan, sino a nivel descentralizado, que pueden solicitar antes, 90 días antes del vencimiento del convenio colectivo, estructura salarial por grupo ocupacional para saber cuánto ganan los 728, los CAS, eh, y otros regímenes laborales, cuál es el presupuesto analítico del personal, de presupuesto se asigna, cuál es la planilla de remuneración de los trabajadores, incluido los directores, la planilla de remuneraciones de los trabajadores, la modalidad de contratación, del nuevo personal para saber, pues, como dice, si no hay plata, están contratando nuevo personal, cuadro de asignación de personal CAP, cuadro de puestos de la entidad, manual de operaciones y funciones, el reglamento de organizaciones y funciones, balance de ejecución presupuestal, la situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de sus funcionarios, los planes de formación y capacitación para los trabajadores, planes de modificación de las condiciones de trabajo, seguro y salud en el trabajo, plan anual de contrataciones, importantísimo, ¿no? Y no lo piden, plan anual de contrataciones, ¿por qué? Porque por ahí piden los servicios, no, pero no los informes de especialización, los asesores, donde ahí se suelta mucha plata, ¿no? Y es importante saberlo. Los planes de futuras reestructuraciones internas, todo lo que resulte pertinente, es un número apertos. Ustedes pueden pedir cualquier información que sea pertinente para la negociación colectiva. Y los funcionarios tienen el plazo de 20 días de solicitado entregar esta información. Como ustedes pueden ver, la información que se puede pedir es bastante amplia, sin embargo, no lo solicita. Y en el artículo 15 incluso señala que qué pasa si la entidad, los funcionarios no cumplen con entregar esta información. Dice, genera sanción una sanción administrativa por infracción muy grave en materia de relaciones laborales, que puede ser sancionado. Entonces, importante, las organizaciones sindicales cuyo empleador se niegue a cumplir con la obligación de información podrán solicitar a los órganos competentes de supervisión y control que se requiera su- la entrega de esta información bajo apercibimiento de multa. Esto debería ser la SUNAFIL, ¿no? Porque es la entidad especializada, autónoma, pero lamentablemente lo hace servir, ¿no? Servir lo hace y hay que solicitarlo a servir. Ahora ya hemos dicho que es importante solicitarlo. Ahora tenemos información, nos han dado y nos dan a veces files, yo ya he visto que nos Excel y no sabemos leer. Oh, doctora, me han dado todo esto, no sé qué significa. Hay que saberle, hay que tener nociones básicas de lo que contiene una información económica. Entonces hay que aprender conceptos básicos. Lo básico es saber el concepto de estado de pérdidas y ganancia, que es un concepto, y el otro es el balance general. Estos dos instrumentos, el estado de pérdidas y ganancia y balance general, nos permite identificar cómo está mi entidad o cómo está mi empresa. Entonces,
¿Qué es el estado de pérdidas y ganancias? Es el documento que muestra los ingresos por ventas. Este es en el sector privado. En el sector público no va a haber esto porque ellos no se dedican a venta, no se dedican a las utilidades. Pero sí va a haber el balance general. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque yo he escuchado de árbitros que, ay, ¿por qué piden información de ingresos, de ingresos y pasivos? Eso no es empresa. Señores, la entidad también. Las entidades públicas sí tienen, no tienen utilidades, pero sí a través del balance general pues, se puede identificar cómo está la salud financiera de la entidad. Sí es pertinente solicitar esa información. No es el estado de pérdidas y ganancias, que es otro documento. El balance general sí es importante conocer. Y lo vamos a ver que sí lo hacen ese análisis en el informe nacional, ¿no? El estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Es un documento que muestra los ingresos por ventas, cuál es el volumen anual de ventas de mi empresa, así como todos los gastos y costos, ¿no? Cuánto he gastado por personal, cuánto me ha costado producir lo que he vendido. Nos muestra, en este estado de pérdida, nos muestra si hay utilidad o pérdida para un tiempo determinado. Algunos componentes son ingresos brutos, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta. Y aquí hay que saber, ahí refleja las cuentas, ¿no? ¿Cuántas han sido las ventas totales anuales de mi empresa? ¿Cuáles han sido las devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas? ¿Cuál ha sido, cuántas compras he tenido que hacer para lograr vender los productos que hago? ¿Cuáles son los gastos de mi compra, ¿no? Traslado, pago por traslado, pago por costos financieros, costos operativos, etcétera, devoluciones sobre compras. A veces tenemos que devolver lo que compramos y eso genera un gasto, delivery, por ejemplo, descuentos sobre compras. A veces son las campañas 2 por 1, rebaja del 30%, son descuentos sobre compras, ¿no? Que también tiene que estar ahí reflejado. Gastos de venta también, ¿no? Yo, para poder volver atractivo mi producto, yo asumo el delivery, por ejemplo, ese es un gasto de venta. O sea, yo tengo que, de mi plata, tengo que gastar para solventar el delivery. Ese es un gasto de venta. Gastos administrativos o indirectos, ¿no? Tengo que pagar impuestos, tengo que pagar los administradores de la empresa, etcétera. Los gastos y productos financieros, ¿no? Abro cuántas cuentas tengo, 2, 3 cuentas y todas esas cuentas se generan gastos. En las empresas incluso son gastos mucho más altos y eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo compro cosas en dólares y lo convierto a soles, también hay un gasto de productos financieros. Otros gastos y productos. Todo eso, ¿dónde lo encuentro? En este estado de pérdidas y ganancias. Y yo tengo que saber leer esos números para poder refutar. El otro, este es el estado de pérdidas y ganancias, y el otro es el balance general. El balance general es una fotografía de la situación de la empresa en general. No es de un año determinado si ha habido ingreso, pero no, es el balance general de la empresa donde se puede identificar cuáles son las deudas, cuáles son los activos, no solamente los activos corrientes que hemos analizado hasta ahora, sino los activos corrientes y los activos no corrientes, que vamos a ver qué significa, igual los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Es diferente al otro instrumento que hemos analizado, ¿no? ¿Qué es el activo? Hay activo corriente, no, ya y es importante que ustedes lo identifiquen para que ustedes puedan leer esa información. ¿Dónde está mi lapicito? Se perdió el lapicito. Anotar, aquí está. Ya. Entonces, el activo, hay dos tipos de activo, el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente es dinero, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, mis deudores, tengo clientes que me deben, valores negociables. Y los activos no corrientes, lo que dice su nombre,
son activos, o sea, son parte de mis activos que si lo vendo puedo obtener plata, como la maquinaria, no tengo 5 tractores, 10 tractores, tengo edificios, tengo 5 edificios, 6 edificios, o cuentas de cobrar a largo plazo, por ejemplo, no sé, en el caso de las municipalidades, las multas. Son activos, pero no están corrientes, no está a mi disposición. Entonces, ya sabemos, ¿no? Activo corriente, activo no corriente. Eso lo tiene que saber y se puede verificar no solamente en las empresas privadas, sino también en las entidades. Vamos a retroceder para que no se quede marcado. Y luego tenemos al pasivo. El pasivo es las deudas, ¿no? Igual, ¿no? En las deudas también es pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es el pasivo corriente? Los sobregiros, ¿no? Mandé un cheque bueno, que luego yo tengo que reconocer como deuda. Préstamos a corto plazo, no me presté plata para hacer un pavimento o para comprar una máquina o cuentas por pagar las deudas laborales, por ejemplo, ¿no? Tengo que pagar indemnizaciones por haber despedido eh, de forma fraudulenta. Y es muy importante porque a veces nos muestran un pasivo y dicen cuentas por pagar. Y eso yo lo he visto en los últimos informes financieros del Estado. Y dicen, ay, el Estado tiene una deuda de 8 millones por deudas laborales, así y lo ponen grande. Y yo les pregunto, cómo se originan esas deudas laborales? ¿Por qué el juez declaró que se le tiene que pagar a los trabajadores 4.000, 6.000, reposición, etcétera? ¿Por qué? Porque el Estado no cumple sus obligaciones, no contrata a un trabajador, digamos, con recibo de honorarios cuando debería contratarlo con 728, con régimen 276, con CAS, y no lo hace. Y por eso el trabajador encima lo despide de un día para otro. ¿De quién es esa mala administración de los recursos humanos? ¿De ustedes, trabajadores? No, es de la propia empresa o de la propia entidad. Entonces, es una mala administración. Yo veo que al mes, no, ay, que hay tantos pasivos de costos laborales. Señores, si no quieren tener pasivo, hagan bien las cosas. Esa es mala administración que no tiene la culpa los trabajadores. Sin embargo, qué bien lo resaltan en grande, letra 20 le ponen cuando el documento está todo 12 y le ponen letra 20 para que nos demos cuenta. Cuando uno sabe que existen esas deudas por mala administración de la empresa, por una mala política de recursos humanos. Pónganse serios, reduzcan esos pasivos cumpliendo con la ley. Si ustedes cumplen la ley, no van a tener procesos judiciales de reposición o indemnización o pago de beneficios. Es importante destacar y decirles eso. Y bueno, y están los pasivos no corrientes, que son las deudas a largo plazo, cuentas por pagar, impuestos a la renta, ¿no? Se va el tiempo rapidísimo. Ya. Luego, el patrimonio es el dinero aportado, o sea, además del activo y pasivo, tenemos otro elemento que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio, en este caso de las entidades, pues será el dinero que aporta el propio Estado, ¿no? Pero en el caso de las empresas son el dinero que aportan los socios, ¿no? Para crear esa empresa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la información económica? Ya les he dicho, ¿no? Permite sustentar y contraargumentar la posición de la empresa o de la entidad, ¿no? Decir que los trabajadores, usualmente, eh, las empresas que dicen que los trabajadores son parte de los costos, que hay baja productividad de los trabajadores, que eh, la entrada de otro competidor y si nosotros conocemos la información adecuada, podemos decir que en realidad
los trabajadores son una inversión, trabajadores felices, trabajo feliz, que la productividad hay que revisar, la productividad de los trabajadores, que es falso, de repente no tiene que ver con la productividad de los trabajadores, sino con una mala gestión del trabajo, que es diferente, pero para eso, para poder contraargumentar, tenemos que estar informados, ¿no? También, hay que reconocer, para eso es importante conocer cómo está la economía de la empresa o de la entidad. Será un poco el arbitraje frente a una entidad o una empresa con pérdida, pues el escenario es más complicado, pero al menos lo que hay que luchar es mantener el poder adquisitivo. Entonces, un incremento equivalente a la inflación, por lo menos, es por lo menos, porque de esa manera no se va devaluando mi sueldo. Y aquí les he traído qué información tiene el dictamen económico laboral. Eso es importante saber para poder contrastar la información, ¿no? La estructura en el dictamen económico está pues el superávit o la pérdida del año analizado, el total de ingresos, los gastos de operación, los costos anual de operaciones, el patrimonio, ya lo hemos dicho ya qué cosa es el patrimonio, el activo, el pasivo, los ratios financieros, el costo anual proyectado de las remuneraciones, el costo anual del proyecto de convenio colectivo, los efectos del proyecto de convenio colectivo en el ingreso total, los costos laboral promedio de los trabajadores sujetos al convenio colectivo y la inflación anualizada. Toda esta información le permite tanto al sindicato como a la empresa de poder situar de buena forma la negociación colectiva, ¿no? Y en el tema del arbitraje le permite al tribunal arbitral poder encontrar su sentido de justicia y poder decidir quién tiene la razón, quién no, ¿no? Luego, el informe final del estado situacional de la administración pública lo hace el Estado en el caso de la negociación del sector público. Su contenido es el análisis, como esto es a nivel centralizado, pues se hace un análisis macroeconómico nacional, ya estamos, el mundo está en guerra, hay una guerra, seguramente este año dirá pues que hay una guerra de Estados Unidos con China, que el sobreimpuesto de Estados Unidos, ¿no? Hacen un análisis de situación del sector público en general, de la situación financiera del sector público, ahí es donde dicen que hay una deuda por cobrar de los poderes de los procesos judiciales. Análisis de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, el costo de las condiciones de trabajo o empleo con incidencia económica, contenido de todos los proyectos de convenio colectivo. Por eso es importante lo que decían nuestros compañeros, se tiene que registrar el pliego. Porque si ustedes no registran, o la entidad no registra el pliego, no lo va a contener este documento. No van a tener espacio presupuestal. Entonces es importante vigilar que su entidad registre el pliego de reclamo. Y es importante presentarlo en su tiempo. Los recursos que pueden ser asignados al espacio presupuestal por niveles de negociación, ¿no? También, también en la negociación descentralizada, también existe la obligación de entregar información, ¿no? El informe de viabilidad presupuestal. Y es importante que ustedes lean la resolución directoral 018-2023 EF-50.01. ¿Por qué? Porque en ese informe se señala la información que debe tener el informe de viabilidad presupuestal. Porque yo he visto informes de viabilidad de todo tipo. No se respeta en la gran mayoría esto que dice aquí, que debe haber antecedentes, base legal, análisis, no solamente de la función de la oficina de presupuestos, sino de todos los ingresos, egresos de la entidad. ¿Qué está pasando últimamente? Que solamente presentan eh, los ingresos del, los ingresos, digamos, los ingresos de la partida presupuestal relacionada a remuneraciones. Y luego, en otra, los gastos de la partida de remuneraciones. Y siempre el- los gastos va a superar a los ingresos. ¿Por qué? Porque aquí le incluyen otras cosas,
pero no, ya últimamente las entidades no presentan cuál es el estado de gestión de toda la entidad, de todo tipo de recursos, no solamente relacionados a remuneraciones, sino cuánto es su, de otros ingresos presupuestales. No lo señalan, deberían señalarlo y hay que exigir. No lo están haciendo y eso hay que observar. Luego también es importante de este documento identificar y exigir la reprogramación del presupuesto multianual. Eso es importante porque permite, el informe de viabilidad presupuestal está estructurado, o sea, el espacio presupuestal está estructurado en base a dos fuentes de ingreso. Uno, el espacio presupuestal y otra, la reprogramación del presupuesto multianual. Y entonces a veces solamente dicen, no, solamente hay viabilidad presupuestal, lo designado por el espacio presupuestal a nivel centralizado. Y se olvidan que puede haber una redistribución del presupuesto multianual. Eso no lo señalan. Últimamente lo están señalando. Dicen que no se puede. Pero ahí está nuestra capacidad de análisis. ¿Realmente no se puede? Y ahí, para poder responder eso, se tiene que saber leer los números. Por último, tienen que señalar la viabilidad presupuestal para la atención de los convenios colectivos, que usualmente dice que no tiene dinero, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Es importante, muy importante, que todas las organizaciones sindicales pidan información económica, financiera, laboral y social de sus entidades o de sus empresas. Tienen que realizar un pliego de acuerdo a la situación económica laboral, porque si ustedes presentan un pliego que no obedece a la realidad, van a estar en una situación, los van a subestimar, van a decir, oye, estos que no saben ni dónde están parados, y les van a entregar información que les va al menos generar a ustedes inseguridades. Como no saben cómo está realmente la empresa, ok, está mal, entonces, ya, pero si no, si saben, van a decir, no, disculpe, está mal por su mala administración. Porque aquí administran mal y encima los directores se suben de sueldo. ¿Y cómo van a decir que no hay dinero? Están ustedes administrando mal, pero nosotros, las ventas han subido. Por lo tanto, es razonable que nosotros nos suban el sueldo. Porque a veces ocultan los gastos o inflan determinados gastos para lograr que los números estén en rojo. Y si uno no sabe leer, no lo identifica. Y si no saben leer, pues hay que contratar a un buen economista, dependiendo de las organizaciones sindicales, ¿no? A veces hay, porque en las entidades hay economistas, hay afiliados economistas que hagan el trabajo, que ayuden. Es importante, por lo tanto, que soliciten información económica, laboral y financiera. Y no solamente lo soliciten, sino que ustedes tienen que vigilar la calidad de información que entrega tanto la empresa o la entidad. Si ustedes no vigilan la calidad de información que entrega, les van a entregar cualquier cosa y ustedes como no lo leen o no saben leerlo, van a decir está muy bien. Y entonces alguien, luego al último, ya cuando están en arbitrajes, ay, sí, vamos a contratar a la economista. Le entra al economista y le dice, oye, pero aquí está incompleto. Y ya como el arbitraje tiene que correr porque tenemos límites, ya no se puede pedir más información. ¿Por qué no lo han presentado antes? ¿Que no sabían? Tienen que saber. Si quieren ser buenos dirigentes sindicales, tienen que saber. Es importante que el sindicato tenga información que contraste con la información oficial. No solamente se deben quedar con lo que le dan de información, sino que ustedes tienen que buscar además otra información. Por ejemplo, antes en el dictamen económico laboral entregaban se señalaban los sueldos de los funcionarios, incluso de los directores. Ahora ya no lo muestran. Pero si ustedes logran esa información en la negociación colectiva. Oye, ¿cómo es posible si ustedes me muestran un dictamen económico laboral que está en pérdida? ¿Por qué ustedes, los directores, se han duplicado el sueldo? A ver, ¿cómo me explican eso?
Entonces, yo pensé que no sabía, ya. Entonces ya le pones en una situación donde ellos tienen que argumentar, pero para eso tienen que saber. Vamos a leer los comentarios. He terminado a mi tiempo, es que me doy tiempo para leerlos. Doctora, cuando la entidad lo pierde el espacio en el año 2024, para eso ya lo hemos estudiado. El MEF también pone brechas pese a que una negociación colectiva ya cuenta con presupuesto aprobado. Sí, por eso le digo, el MEF tiene mucho poder, ha centralizado mucho poder. La negociación colectiva es un medio para lograr beneficios. Los trabajadores solo exigen lo económico. Hay tantas necesidades en lo social, mediante cláusulas se puede conseguir. Sí, reina. Hay que pedir, aprender, ir pidiendo no solamente contenido económico, sino condiciones laborales. Pero esta es una recomendación. Las condiciones laborales, ciérrenlo en trato directo. No lo lleven a arbitraje. ¿Por qué? Porque para un tribunal arbitral, por ejemplo, si ustedes piden nivelación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes identifican que los trabajadores 728, 276 ganan más que los CAS o viceversa, y ustedes han visto que hay una brecha salarial o hay discriminación de ingresos, eso cierren en el trato directo. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a arbitraje, los árbitros que van a decir, mire, yo no sé cuál es su caucao. Ustedes me entregan información, pero yo no los conozco. Yo no sé si es verdad. Yo no tengo elementos necesarios para homologar, porque además a nivel jurisprudencial, la jurisprudencia que es cerrada, pero en otros países no se hace así, pero aquí en el Perú te dice ya, tiene que ser caso por caso. Porque de repente un trabajador que si bien es técnico, me ha demostrado que tiene maestría. Entonces, como es maestría, entonces tengo que darle una bonificación más y por lo tanto su remuneración va a ser distinta. Pero es distinta no porque tiene una razón prohibida, como por ejemplo discriminación por género, sino porque este tiene maestría y el otro no. Entonces se discute y se justifica objetivamente esa diferencia. O puede ser que realmente en otra situación no existe en otro caso no existe esa razón objetiva. Entonces, lo ideal es que estas condiciones laborales se cierren en trato directo y vaya solamente en arbitraje los de contenido económico, porque por lo que yo veo, cada vez es más difícil lograr pliegos, propuestas finales extensas en negociación colectiva, ¿no? Perdón, en arbitraje. Gladys, el saldo presupuestal no lo quieren tocar ese saldo. Sí, Gladys, ahora ya regresa al Tesoro Público. Jorge Enrique, los compañeros que somos de Fentase nos vimos obligados a entrar en una huelga nacional indefinida el 19 de mayo por el incumplimiento de la negociación colectiva, pero gracias a la huelga se logró solucionar en tiempo récord. Sí, Jorge, se solucionó por la huelga y porque ya se aproxima la negociación colectiva centralizada próxima. Y ya les digo que la estrategia del Estado es cerrar sí o sí la negociación colectiva centralizada. Nelly, el principio de competencia busca asegurar que las negociaciones colectivas no sean monopolizadas y que las partes tengan oportunidades de negociar con diferentes interlocutores. Sí, Nelly, pero se tiene que garantizar que los que entran a la comisión negociadora representando a la entidad o a la empresa tengan las facultades necesarias para poder cerrar pliegos. Porque, por ejemplo, digamos, va el director, no sé, el director ¿de qué? A ver, mm, no sé, un director de administración, qué sé yo, o no, un especialista ya, un especialista de la oficina de asesoría jurídica. Y ustedes hablan y se desgañonitan y dicen sí, que la. Y luego él dice, bueno, señores, yo voy a informar eso a mis superiores porque yo no tengo competencia para negociar. Disculpe, porque si usted no tiene competencia, ¿por qué usted está aquí sentado? Y porque la negociación es entre empleador y sindicato. Y aquí hay una vulneración del principio de buena fe porque me está trayendo personas que no tienen la suficiente competencia
para cerrar pliego. Y eso es un acto de mala fe. Entonces, por eso no es que cualquier persona pueda entrar a una negociación colectiva. Tiene que ser por parte de la empresa o la entidad, tienen que ser personas que tengan la capacidad y la competencia suficiente para llegar a acuerdos. Si no, ustedes están hablando con la pared. Lucita, el 29 de mayo tendremos la primera negociación. Hay que correr, Lucita. Luz, la lucha de la negociación colectiva es el cambio que podemos hacer por todos los trabajadores, ya que conjuntamente somos la voz al cambio. Sí, Liz, tiene que ser conjuntamente y todos tienen que ser parte y luchar y participar, ¿no? Porque a veces, muchas veces, y eso pasa mucho, ¿no? Solo un grupo de dirigentes luchan, invierten y logran, y luego las empresas quieren extender ese convenio que se ha logrado con tanto esfuerzo a todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores no afiliados no sientan la necesidad de afiliarse. Entonces, eso es una discriminación sindical indirecta. Noemí Ventura, los cambios son las negociaciones colectivas, pero muchas veces no hay resultados positivos. Sí, es una pelea, no es fácil. Jacqueline, la negociación colectiva se realiza entre el empleador y el sindicato para mejorar las condiciones del trabajador, tanto como los permisos sindicales, mejoras económicas, mejor trato y derechos necesarios para el bienestar del trabajador en las áreas de trabajo. Bien, Jacqueline, tienes toda la razón, no podría agregar nada más. Norma, estoy por ratos escuchando. Bien, Norma, ojalá que hayas entendido. Paula, como comunicaciones entre patronal y sindicatos, poca comunicación. Hay que seguir hablando y exigir que nosotros como organizaciones sindicales somos actores sociales legitimados, no solamente para tener en cuenta negociaciones colectivas, sino que somos sujetos de diálogo social. Jorge, hasta la presidenta Balearte se ha triplicado su sueldo. Ese es un buen argumento para la siguiente negociación colectiva centralizada. Fanny Mercedes, el ministro de Economía es el que nos pone trabas y nos obliga a ir a huelgas. Sí, pues, es así. Noemí Ventura, muchas veces la patronal no le da importancia a las negociaciones colectivas, habla en reuniones y no cumple, son promesas a los dirigentes y después nadie cree en ellos. Es cierto, pero sí las van a sentar cuando ustedes tienen la unidad y tienen afiliadas. Cuando el sindicato es más fuerte, los escuchan más. Norma, el gobierno vive en otra realidad, la presidenta y sus ministros. Sí, Norma, eso es así, ¿no? Lamentablemente, pero ya les he hablado, ¿no? La reunión pasada, lo importante de saber sobre política laboral, ¿no? Sobre los planes de gobierno de los partidos políticos, y ustedes tienen que analizar. Lo más importante es una negociación colectiva, es la comunicación efectiva con las otras personas, expresar las ideas claras y coherentes para evitar que se generen malentendidos, confusiones que pueden perjudicar nuestra negociación colectiva. Sí, en efecto, es importante eh, tener buenos negociadores, ¿no? Y no digo que todos tengan que hablar. Puede ser que uno hable bien, el otro investigue bien, el otro refute bien. Lo importante es que se forme un buen equipo, ¿no? Jacqueline, contratan incluso ingenieros que no se les conoce, se suben el sueldo a su antojo, por eso sí hay dinero y no dan el vale nutricional ni el uniforme institucional que están ganados con lucha. Sí, pues así hacen. Georgina, en contrataciones con el Estado, pactan con consultorías, ¿no? Que usualmente son personas individuales y a ellos sí se les da un montón de plata, ¿no? Por ahí es donde se escapa mucho el dinero, por eso es importante saber y pedir esa información sobre contrataciones con el Estado, los contratos de OCE, ¿no? Hay que saber también cuáles son los tipos de contrato OCE para poder, porque por ahí es donde se fuga el dinero.
Georgina, las negociaciones colectivas permiten establecer condiciones de trabajo justas, mejora las relaciones laborales y facilita la resolución de conflictos. Bien, Georgina. Gladys, del 19, la FENTASE se hizo temblar al ministro de Educación con una huelga a nivel nacional. Iniciamos y terminamos el mismo día. Muy bien, Gladys. Lucía, doctora, buenas noches. A veces hay negociación colectiva, acuerdo, pero siempre hay incumplimiento solamente del Congreso, cumplen con los trabajadores. Sí, pues, es cierto. Pilar, solo existe promesas, actas que no se llegan a concretizar. Los compañeros ya no apoyan en las huelgas con el temor de descuento. Falta concientizar a los trabajadores. Siempre hay que esta es una estrategia, no pelearse con las bases, hay que educarlas. A veces es por falta de información o falta de educación. Siempre ustedes tienen que informar sobre las luchas, pero no haciendo un texto largo, porque ustedes saben que los trabajadores a cada vez leen menos. Hay que utilizar otras herramientas. Por ejemplo, he visto TikToks, me pareció genial esa idea. Buscar formas de contactar sobre todo con los trabajadores jóvenes, ¿no? Porque ellos son los que son el futuro. Finalmente nosotros pasaremos y que ellos tienen que concientizarse de que ellos también son importantes para la labor sindical. Los plazos es muy importante, en efecto. Rosa, solo quedan en acuerdos si no se cumplen, en efecto. Jorge Enrique, doctora, en realidad el tema de negociación colectiva es muy amplio, sí. Bueno, voy a avanzar porque no quiero hacerles perder el tiempo. Rosa, muchas veces el empleador ve a los dirigentes como enemigos. No, la negociación colectiva es diálogo y eso siempre hay que señalar. Y el diálogo no es conflicto, es solución de conflictos. Jorge, la entidad pública casi nunca quiere dar información y a pesar de que se pide de acuerdo a la ley de transparencia. Jorge, ya hemos dicho que hay responsabilidad y eso hay que pedirlo, hay que solicitar a Servir que hagan una inspección. Victoria, balance general, estado de pérdidas ganancias. Wendy, también sería el servicio prestado está mejorando el porcentaje de servicio prestado a diferencia del año. Exacto. Bueno, muchas gracias.